bienvenidos a Alcance de la Iglesia Compartiendo la Fe. Le damos toda la honra, toda la gloria al Señor que nos permite a través de esta plataforma nosotros poder llevar su palabra por todo el mundo. Nos sentimos más que agradecidos, más que privilegiados porque el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros para llevar su palabra, para llevar una palabra de fe a los oídos que lo necesitan. Hoy en este Alcance de la Iglesia Compartiendo la Fe, nosotros vamos a estar hablando con el tema Yo soy un altar, refiriéndonos, ¿verdad? Que nosotros como personas somos el altar del Señor y también que Jesús es nuestro altar. Para ellos, nosotros vamos a estar leyendo en este momento, voy a estar leyendo la palabra en el libro de Josué, el capítulo 22. Voy a estar hablando varios versículos que nos van a hablar sobre nosotros edificar un altar. ¿Qué nosotros debemos hacer para nosotros ser un altar, verdad? Privilegiados por el Señor. Así que le damos toda la gloria, toda la honra. Bienvenidos a este grupo. Prepara tu corazón, prepara tu mente para que sea el Señor quien nos hable, verdad, a través de esta palabra, creyendo que cosas buenas, cosas grandes, el Señor, cambios sobrenaturales, el Señor va a ser en tu vida, en mi vida y en la de nuestra familia. Así que leemos en el libro de Josué, vamos a estar leyendo la versión Palabra de Dios para todos, para que, ¿verdad?, llevemos el mismo hilo. Entonces dice así el capítulo 2, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, si necesita un altar porque su propia tierra está impura, vengan a la tierra del Señor, donde está la carpa sagrada del Señor, y tomen una parte del territorio entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir para ustedes un altar distinto al altar del Señor, nuestro Dios. Bendita palabra del Señor. Le damos la gloria, Señor. Padre, haz esta palabra tuya, Padre, que cada palabra que se hable aquí, Señor, sea de edificación para cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vemos esta palabra, lo primero que nosotros entendemos, ¿verdad?, es que nosotros no debemos dejarnos contagiar de las cosas del mundo. Nosotros no debemos permitir que nosotros levantemos otro altar del Señor, otro altar que no sea el del Señor. Pero ¿qué sucede? En este capítulo, si nosotros leemos el capítulo completo, nos damos cuenta que estas personas, ¿verdad?, le decían a diferentes tribus que ya fueron enviadas nuevamente para su pueblo, para su tierra, le decían que no hicieran otro altar. ¿Por qué? Porque ellos estaban confundidos, ellos no tenían idea de por qué ellos habían levantado ese altar. Lo que sucede es que ellos lo levantaron porque al el Señor volverlo a su pueblo, volverlo a su tierra llena de bendición, llena de todo lo que ellos necesitan, pues ellos sintieron que habían dejado un altar en el lugar donde estaban. Pero entonces ellos decidieron levantar otro altar para proclamar, para hacer sacrificios, ¿verdad?, del pecado en ese altar, en su propio altar. Pero las personas estaban confundidas. Muchas veces nos sucede eso cuando nosotros levantamos una iglesia en otro lugar. Las personas dicen, está en el lugar equivocado, está en las cosas equivocadas, está eligiendo, ¿verdad? No está eligiendo lo que el Señor quiere, pero nosotros debemos de visualizar más profundo esta situación, el porqué de las cosas. Y cuando hablamos del altar, vámonos, ¿verdad?, un poquito más al inicio. Cuando hablamos del altar es el lugar de encuentro con Dios. El altar es el lugar donde el hombre se encuentra con su Dios. Es el lugar donde nosotros entregamos nuestra vida, no las cosas externas, como en la antigüedad, que ellos traían sacrificios, ¿verdad? Ellos traían cosas, por ejemplo, un cordero, algo físico, ellos lo ofrecían como sacrificio al altar. El nuevo altar que Jesús, ¿verdad?, ha creado en nosotros, es nosotros entregarle nuestra vida, nuestro cuerpo en santidad, en separación de lo pecaminoso. Nosotros, cuando hablamos del altar, es que nosotros dejamos todo el pecado fuera y tenemos un encuentro con Dios. Para nosotros tener un encuentro, ¿verdad?, real con el Señor, nosotros debemos estar libres de pecado.
Entonces, nosotros tenemos esa ventaja de que cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Nosotros ahí murieron todos los pecados. Él murió por cada uno de nosotros. Y ahí nosotros tenemos, desde ese momento, nosotros tenemos acceso libre de venir al altar y presentarnos ahora nosotros como sacrificio. No es que yo voy a coger un objeto de mucho valor para mí, ¿verdad? Para ofrecerlo y el Señor nos va a perdonar. Ya el Señor ya vamos a tener un encuentro con Dios. No, es nosotros como personas dejar todo como sacrificio, dejar todo lo que para nosotros entendemos que es lo mejor, que es lo que es nuestro altar, ¿verdad? Todas las cosas del mundo, todo lo físico, todo lo material. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo para entregarnos como ofrenda al Señor. ¿Para qué? Para entonces empezar a llevar su palabra, empezar a crear su ejército, ¿verdad? Para que todos lleguemos hacia la promesa, que es la salvación. Cuando ya no hace falta la muerte física para nosotros, ¿verdad? Morir, para nosotros dejar todo el pecado, nosotros debemos de morir en el pecado, pues nosotros hemos sido sacrificados juntamente con Cristo, como dice en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y sigue diciendo, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos 6, del versículo 6 y 7 dice, sabiendo esto, ¿verdad? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria al Señor, bendita palabra. Esta palabra es poderosa, mis hermanos. Cuando nosotros vemos que ya Cristo murió por el pecado, cuando el Señor nos da el beneficio, nos da la oportunidad de ir directamente al altar, de tener un encuentro directo con Él. No necesitamos sacrificar nada material, no necesitamos sacrificar nada, sino nuestro cuerpo, quitar todo lo pecaminoso, todo lo que no nos permite estar limpios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ser un altar, nosotros tenemos que estar limpios. Todo lo que nos afecta, ¿verdad? Que nos mantenía atado en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que no nos permitía avanzar, todo lo que no permitía que nosotros reconozcamos al Señor como nuestro Salvador y Señor, todo eso debemos de echarlo fuera, todo eso debemos de sacrificarlo. ¿Para qué? Para volvernos un altar, para ir al altar y tener un encuentro con Dios. Es necesario nosotros entender que en todo altar algo tiene que morir. Algo debe ser destruido, algo debe ser sacrificado. No, mis hermanos, no es que usted va a llegar y va a decir, yo soy una buena persona, por eso yo no le hago daño a nadie y yo voy a tener un encuentro con Dios. Entendemos que usted no le hace daño a nadie, pero usted primero tiene que reconocer porque usted es pecador. Y hay algo que no te permite estar limpio, hay algo que no te permite ser digno del altar del Señor. Dios nos llama a edificar un altar para Él y nuestras vidas. Es un llamado a invocar su nombre en la vida diaria, en nuestro lugar de estudio, en nuestro trabajo. Diariamente nosotros debemos de invocar la palabra del Señor. Diariamente nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor. Es un llamado a reconocer nuestra vulnerabilidad y necesidad de su bendición. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos resolver los problemas. Nosotros por nuestra propia cuenta no tenemos la sabiduría, ¿verdad? Para hacer crecer nuestra familia. Tenemos que ser que nuestro Dios es el centro de nuestra familia, que nuestro Dios es el centro de nuestra casa, que Él sea la zapata de nuestra casa. ¿Para qué? Para que crezca firme. Porque sin ella no vamos a poder tener un encuentro con el Señor. Nosotros tenemos que ser testimonio vivo de que el Señor habita en nosotros y que nosotros somos un altar del Señor, que sin nosotros abrir la boca, las personas nos reconozcan que somos cristianos en el nombre poderoso de Jesús. El primer altar que el hombre edificó fue levantado para adorar a Dios y eso es la principal razón por la que nosotros también debemos de edificar un altar en el Señor en nuestra vida.
Debemos de levantar un altar en nuestra familia, que nuestras familias vean que nosotros le servimos al Señor y que Él es el primero. Yo sé que hay familias que no todos reconocen al Señor, no todos le sirven a Jesús, ¿verdad? Pero mis hermanos, nada perdemos dándole una pizquita. Cuando nos vamos a reunir, vamos a orar un poquito, vamos a orar en conjunto. Si hay un problema, lo primero que debemos es exaltar el nombre del Señor. Debemos de adorar los altares. Cuando usted empieza un altar con la adoración, cuando empieza a exaltar la palabra de Dios, con una adoración, miren señores, el Señor se encarga de ese espacio. El Señor se encarga del lugar donde tú te encuentras en ese momento. Y ahí vas, ahí tu casa, ahí tu trabajo, ahí donde quiera que tú te encuentres, vas a edificar un altar y lo vas a dejar ahí, como esta palabra que nosotros hemos traído en el día de hoy. Le voy a leer un poquito más en Josué 22, recuerden, lo que estas personas les respondieron a los que creían que habían levantado un altar en contra del Señor. Nosotros debemos de estar seguros qué vamos a hacer, porque ellos se sentían preocupados. Ellos pensaban que ellos habían levantado un altar en contra de Dios y tenían miedo de que por ese altar ellos fueran también afectados. ¿Por qué? Porque pertenecían y decían, el Señor no permite que levanten otro altar. Cuando usted le da prioridad a otras cosas que no sea el Señor, eso tú lo estás haciendo tu altar. Cuando tú le das prioridad a tu trabajo, cuando le das prioridad a tu vehículo, a las cosas materiales, ¿verdad? Lo que tú vas a decir, bueno, tengo que pagar esto en vez de dar mi diezmo, en vez de dar una ofrenda al Señor. Cuando tú le das esa prioridad, porque nosotros debemos entregarle la primicia al Señor. Cuando hacemos eso, todas las otras cosas se caen, mis hermanos, porque no le estamos dando prioridad, no estamos edificando un altar como el Señor quiere que lo hagamos. Y dice, así mismo como ellos han defendido, ¿verdad? Esta posición, así mismo yo quiero que tú defiendas la tuya. Y dice en el versículo 26, así que nosotros dijimos, cuando ellos escucharon, ¿verdad? Que le dijeron esto, que no podían edificar, que prefieren edificar a otro lado. Él le dice, actuemos por nosotros mismos, construyendo un altar, no para ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente u otros sacrificios, sino para que sea un testigo entre nosotros y ustedes y entre nuestras generaciones después de nosotros. Será testigo de que nosotros adoraremos al Señor en su presencia con sacrificios que deben quemarse completamente, sacrificios por el pecado y con ofrendas para festejar. Gloria al Señor. Así en el futuro sus descendientes no le dirán a nuestros descendientes, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Continúo más adelante, pero aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque nos dice que ellos estaban preocupados porque muchas veces, mis hermanos, nosotros hacemos algo, ¿verdad? Con temor a que nuestros hijos, nuestra descendencia, el que nos está viendo, ¿verdad? Dude de que alguna vez nosotros hicimos algo por el Señor, de que alguna vez nosotros le servimos al Señor. Por eso es necesario tú que en el lugar donde quiera que tú te dirijas, ¿verdad? En el lugar donde quiera que tú vayas, tú edifiques un altar, que se quede ese altar, donde que tú seas ejemplo, que tú estás en un lugar de trabajo y tú empieces a orar y pienses a poner adoraciones, ¿verdad? Ya en ese momento, aunque tú te vayas de ese trabajo, las compañeras, los compañeros de trabajo, le va a hacer falta. ¿Por qué? Porque es un altar que tú has edificado en el nombre del Señor. Es un altar que tú has edificado para que se quede ahí, para que la palabra de Dios se quede fija todo el tiempo, a pesar de que ya tú no estés, tu descendencia, las personas que están contigo alrededor de ti sigan con lo mismo. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se propague por el mundo entero. Yo le estoy diciendo esto y me voy directamente a mi lugar de trabajo. Tengo una compañera que nosotros ponemos adoraciones toda la mañana, si no la pone una, pone la otra. Y una de mis compañeras estaba de viaje y en ese momento hay otra que dice, yo voy a poner canciones para que ustedes no pongan canciones cristianas, porque si no nos vamos a dormir. Y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que todas las canciones cristianas
son las adoraciones cristianas son para así lentas. Yo dije, no. Entonces, mis hermanos, ella puso una adoración, no, perdón, puso una canción del mundo, ¿verdad? Y al final yo le dije, no, pero si eso es lo que tú vas a poner, yo mejor pongo mis adoraciones y tú verás que vamos a estar mejor. Al final, señores, no funcionó. Ella quitó su canción y yo puse mi adoración en el nombre del Señor, porque nosotros edificamos un altar, pero ven cómo son las personas. Ella se dio cuenta que nosotras poníamos una adoración siempre. Nosotros estamos levantando un altar en ese lugar y nos movemos y levantamos otro altar en el lugar donde quiera que nos ubiquemos, que el Señor nos ubique. Entonces, donde quiera que tú te muevas, levanta un altar, edifica un altar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, poniendo adoraciones, como esto hicieron. A pesar de que el Señor lo mudó de lugar, ¿verdad? Ellos quisieron levantar un altar. ¿Para qué? Para que su descendencia, las personas que están alrededor de ellos, vean y sepan, ¿verdad? Que ellos le sirven al Señor. Que ahí está Dios, que donde quiera que ellos han pisado, el Señor han edificado un altar que han dejado como ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, edificar un altar en nuestras vidas, un altar en nuestra familia. El mundo que no conoce a Dios también tiene sus altares, mis hermanos, y tenemos que tener ojo con esto. Tienen sus altares dispuestos y preparados. Donde quiera que usted se dirija, hay personas que levantan un altar. No le estoy hablando nada de hechicería ni de cosas así, no, no. Un altar que no se dan cuenta que están levantando un altar, no se dan cuenta que prefieren estar en ese lugar que estar en un encuentro con el Señor. Recuerden que yo le dije al principio que un altar es un encuentro con Dios. Nosotros tener un encuentro con Dios, usted busca un espacio de su casa, usted busca en su trabajo, en el baño, en todos los lugares, donde quiera un espacio y tener un encuentro con el Señor, limpiarse, volverse vulnerable, que el Señor les dé un corazón de carne, que el Señor les dé un corazón humilde, dispuesto a obedecer al Señor, dispuesto a reconocer que Dios es el dueño de todo y que a Él le debemos todo. Cuando nosotros edificamos ese altar poco a poco, el Señor va administrando y va ordenando nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo a Él primero que todas las cosas del mundo. Y también, y como le decía, en el mundo las personas edifican sus altares, tienen sus oficiantes, tienen su lógica, de que ellos entienden que eso es, tienen su ritual, ¿verdad? Mística y justificación de sus sacrificios. Por ejemplo, nosotros en un trabajo, nosotros decimos, wow, nosotros en el trabajo me tengo que levantar, tengo que sacrificarme levantándome temprano para ir al trabajo. Pero entonces, un sábado, un domingo, cuando el Señor te pide que te levantes temprano, pues tú no haces eso como sacrificio. Entonces, tu trabajo en ese momento es tu altar. También hacen altares ante lugares, ¿verdad? Donde se congregan multitudes, llámense discoteca, donde estas cosas, ¿verdad? Que se propagan las cosas malas, canciones mundanas, por así decirlo, ¿verdad? Canciones que no nos edifican para nada. Todas esas cosas nosotros a veces las volvemos nuestros altares, nuestra sociedad, las celebraciones. Queremos estar en todo, menos en misas, como dicen aquí, ¿verdad? Queremos estar en todo, pero menos en las cosas del Señor, mis hermanos. Y no nos damos cuenta que estamos volviendo eso nuestro altar, dejando atrás el altar donde el Señor después se arrepiente de volver de perdonar, ¿verdad? A la humanidad. Se arrepienta. ¿Por qué? Porque la humanidad está perdida. Asimismo, como se levantan altares en el mundo, asimismo la iglesia en el mundo del Señor, nosotros debemos de levantar los altares de Dios. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que seguir sin importar las cosas que vengan detrás, sin importar lo que te vayan a decir. Pues hay personas, ¿verdad? Pueblo de Dios que acude a sitios, a la iglesia, pero asimismo va a las discotecas, asimismo va a las cosas que no debe de ir. Y el Señor recuerde que no le gusta lo tibio. El Señor es frío o es caliente, pero no en el medio. Y recuerden una prédica que hice en algún tiempo, el agua y el aceite no se ligan.
mis hermanos, por más que tratemos, no se ligan. Entonces, nosotros debemos de tener un altar donde el Señor sea nuestra roca, edificarlo donde Él sea nuestra roca, donde Él sea el centro. Hay una palabra que dice que pueblo de Dios que sabe cantar pero no sabe adorar. Gloria al Señor. Cuando nosotros adoramos, nosotros reconocemos. No es lo mismo cantar, porque usted puede que sus cuerdas vocales expresen o salgan, ¿verdad? Un tono de voz y que canten. Pero cuando ustedes sienten y adoran al Señor y sienten esa adoración, el Espíritu Santo se apodera de tu cuerpo. Y es ahí donde entonces tú empiezas a levantar ese altar. Miren, mis hermanos, de hecho, ayer, cuando yo iba cruzando el peaje, aquí le llamamos peaje, en Estados Unidos llaman toll, o Easy Pass, no sé. Cuando estaba pasando el peaje, yo estaba cantando, yo estaba adorando, ¿verdad? Y yo tenía una unción que yo estaba, mire, como así, como ida. Y me pasa cuando voy a pasar, ¿verdad? El dinero, me dice un joven, ¿qué le pasa? ¿Por qué usted está triste? Yo le dije, ay, no, todo lo contrario. Yo tenía una unción que yo no quería que nadie me hablara. Yo no quería salir de esa presencia que yo tenía. Yo iba adorando todas las mañanas. Adoro, ¿verdad? Y me voy adorando para el trabajo. Y él me dice que la vida es muy hermosa. Yo le digo, y más cuando tengo al Señor, le digo. Y la chica que me cobra me dice, así mismo es. O sea, nosotros debemos de exaltar la palabra de Dios. Nosotros debemos de adorarle, pero cuando hablamos de adorarle, no es que usted va a escuchar una canción y la va a cantar, gracias, gracias, sin sentirla. Porque cuando nosotros somos el altar del Señor, cuando nosotros edificamos un altar, somos somos otra persona totalmente. Aunque nuestro físico se vea igual, el aroma del Espíritu Santo, ¿verdad? Los reconoce en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros tenemos que venir al altar y nos presentemos al Señor, trayendo nuestra ofrenda de alabanza, de sacrificio, sacrificio santo y agradable al Señor. Si hay momentos que uno se aparta del Señor, ¿verdad? Y tú te quieres reconciliar. No temas, porque siempre lo digo cada vez que hablo. El Señor siempre está con los brazos abiertos, esperándonos, mis hermanos, para que nosotros reconozcamos, para que nosotros dejemos esa vida, para que nosotros veamos que el Señor tiene cosas poderosas para nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar en ello, que nuestro Dios tiene que ser nuestro altar. Nosotros tenemos que tener diariamente, vivir una vida diaria en un encuentro con el Señor, comunicándonos con el Señor, dándole la primicia al Señor. En el momento que usted se levante en la mañana, en el momento que usted se acueste, lo último que usted haga es agradecer al Señor. Y lo primero que usted hace es agradecer al Señor cuando se levanta. Gracias, Señor, por esto que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú me has cuidado en la noche. Hay muchas personas que no se levantan, pero el Señor te ha escogido a ti en este momento. Si tú estás escuchando esta palabra es porque el Señor quiere que tú seas un altar para Él. Que tú puedas decir, yo soy un altar. ¿Por qué? Porque yo estoy limpio. Yo voy con un encuentro con el Señor y yo me purifico cada vez que hablo con el Señor. Yo me vuelvo vulnerable. Mi corazón está humilde, reconociendo que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene el control de mi vida completa. Pero debemos de ir paso a paso, mis hermanos. Debemos de dejar descendencia, como decía esta palabra, como dice en Josué 22, de descendencia, de que hemos sido un altar del Señor. Y en el versículo 28 dice, y nosotros dijimos, si alguna vez nos dicen esto a nosotros, a nuestro descendiente en el futuro, entonces nosotros diremos, miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados hicieron, no para ofrendas ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Nosotros nunca rebelaríamos contra el Señor, ni nos alejaríamos hoy de seguir al Señor. Nunca construiríamos un altar para sacrificio que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u otro sacrificio. El altar
que está enfrente de la carpa sagrada es altar del Señor. No debemos dejarnos confundir cuáles son los altares del Señor, mis hermanos. ¿Dónde están los altares? ¿Dónde están los altares del Señor? Escoger equivocadamente. Tenemos que tener ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Para que Él nos dirija, porque sí van a haber altares del mundo que no vamos a reconocer que son de parte de Dios, pero para eso tenemos a Dios, para que nos abra nuestros ojos espirituales. Ellos llamaron este altar el testigo, mis hermanos. El testigo, ¿para qué? Para que sea testigo de que es un altar del Señor. Y asimismo tú tienes que llamar a tus altares testigos. Cuando hablo de tus altares es que cuando tú llegues a un lugar, edifica un altar. Que tu descendencia, que las personas que están alrededor de ti, ¿verdad? Se queden con lo mismo que tú has trabajado en ellos, ¿verdad? Llevando una palabra diaria, llevando una adoración diaria, que ellos reconozcan. Y yo sé que cuando el Señor te mueva de lugar, para el lugar que Él te ha prometido, donde tú vas a tener bendiciones, donde tú vas a estar lleno de lo que Él ya te prometió. Lo que pasa es que en el lugar donde tú estás en ese momento, es para un fin, que tú tienes que pedirle al Señor que te muestre cuál es ese fin, cuál es el propósito. No te quedes ahí, pero levanta un altar, edifica un altar en ese lugar. ¿Para qué? Para que en el momento que tú te vayas, tus descendientes, ¿verdad? Tus pupilos se queden ahí y cuando tú vayas, ellos crean un altar y entonces vuelvan y creen otro. Y tú donde quieras que el Señor te coloque, edifica un altar hasta que se vuelva, ¿verdad? Habitual en tu vida, habitual en sus vidas, que ellos no necesiten de que tú estés ahí porque ya tú lo has preparado para que ellos se queden ahí y tú recibir tu bendición, tú recibir, ¿verdad? Tu altar, tú le dejas eso ahí a ellos, a las personas donde quiera que el Señor te ubique, ¿verdad? En el lugar donde el Señor te ubique, pero que se sienta que se ha edificado un altar y que el Señor ha levantado un altar en ese momento y que tú, donde quieras que te muevas, sea el altar del Señor. ¿Cómo? Manteniéndote limpio. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer un altar del Señor? Porque donde quiera que vaya, vas a dejar testigos, como dice la palabra. Ellos le llamaron ese altar testigo y tú vas a ir dejando testigos hacia donde quiera que te dirijas, porque ya tú eres el altar del Señor. Ya tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y es el momento de ahora tú llenar la tierra de altares, donde la palabra del Señor, donde el principio, el principal sea Dios. Que no permitas que ningún otro altar al lado del altar que tú has edificado rompa el otro, porque ese altar es del Señor y ese altar ha sido creado, ¿verdad? Para su gloria, para su honra, para que todo lo que se haga ahí sea porque el Señor así lo ha establecido. Entonces, somos un altar, levantamos un altar. Hay personas que van a confundir, hay personas que lo van a confundir, claro que sí. Pero tú tienes que, entonces es ahí donde tú trabajas, es ahí donde empieza tu lucha, es ahí donde tú vas a hacerle ver a esa persona que tu altar no es para el mundo, que tu altar es para Jesucristo. Entonces empieza a defenderlo. No te quedes callado, no te quedes callada y sientas vergüenza de decir, no, está bien, no hay palabra hoy, déjalo ahí. No, 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 porque así mismo como te ponen un reggaetón del mundo, ¿verdad? Así mismo tú entonces levantas una adoración más poderosa. Que lo tuyo se retumbe, en que tu altar sea mucho más grande, mucho más fuerte, ¿verdad? Que el del mundo, para que cuando las personas vayan llegando a tu altar, tú tengas más personas que se adhieran a ese altar. Amén. Y ellos sigan siendo altares, porque nuestro propósito aquí en la tierra es llenar la tierra de fe. Nuestro propósito aquí en la tierra es que todos reconozcamos, todos conozcamos a Jesucristo, a nuestro Salvador. Entonces es parte de nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro momento, esa es nuestra prioridad, que todos reconozcan a Jesús poco a poco, mis hermanos. Y es momento de tú despegar, es momento de tú soltar, es momento de tú soltar la vergüenza. Yo estoy diciendo esta palabra y me estoy predicando a mí misma.
pero es el tiempo, es el tiempo. Y como te decía anteriormente, si tú has, te has alejado del Señor, ¿verdad? Y quieres volver a reconciliarte con el Señor, lo puedes hacer. Simplemente reconoce y pídele al Señor que te perdone. Pídele al Señor que tú quieres volver al nuevo amor. Y Él con los brazos abiertos te va a recibir y te va a dar más palabras. Vas a tener un encuentro con Él. Vas a edificar un altar en el nombre poderoso de Jesús. Ese lugar que hoy nosotros dedicamos para la gloria de Dios representa el lugar del encuentro con el Señor. Y le tengo para decir que también la iglesia compartiendo la fe está a punto de tener su altar en el nombre del Señor, donde el Señor, vamos a tener un encuentro con el Señor cada vez que estemos y edifiquemos ese altar. Ya tú eres un altar de Dios. Ya el Señor te ha escogido. Eres prenda preciosa para el Señor. No tienes ningún defecto para Dios. Eres perfecto. Ven al encuentro con Dios. Ven a ese encuentro, porque el altar es tener un encuentro con Dios. Donde quiera que estés, simplemente mantente limpio, limpio y reconoce que el Señor es quien quita todo pecado, que el Señor ya murió, ya Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, que por eso fue que sufrió tanto, porque cargó nuestros pecados. Y ya nosotros pecamos y le entregamos todo al Señor, creyendo, ¿verdad?, de que Él nos va a limpiar y de que nosotros somos altar vivo de Él, de su palabra, de su ejército, de todo lo que le pertenece, porque todo lo que le pertenece a Dios, a nosotros también nos pertenece, mis hermanos. Entonces, no se quiten esa oportunidad, ¿verdad? No se pierdan de esa oportunidad, de ese beneficio, de esa misericordia que Dios nos ha regalado por su gracia, ¿verdad? Es por gracia y su misericordia que nosotros tenemos otra oportunidad. Y es el momento de tú coger esa oportunidad y no perderla en el nombre poderoso de Jesús. Así que si quieres tener un encuentro con el Señor, pues puedes utilizar esta iglesia, siempre está con los brazos abiertos, ¿verdad? Y pídele al Señor que tú reconoces al Señor como tu Salvador y Señor, ¿verdad? Y que escriba tu nombre en el libro de la vida para que juntos, ¿verdad?, llenemos la tierra de altares para el Señor, la tierra de fe, y que el nombre de Jesucristo sea propagado por el mundo entero. Así que esta palabra es la que hemos traído en el día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida, para la vida de tu familia, y te quiero invitar que si te ha bendecido, ha edificado y alguien ha llegado a tu corazón, pues que envíe este mensaje, este enlace, porque se va a quedar aquí grabado para que tú escuches esta palabra cada vez que dudes del amor del Señor, cada vez que dudes que tiene otra oportunidad. Es momento de nosotros tener un encuentro con Dios día a día, y Dios siempre está dispuesto para escucharnos, para responder y para bendecirnos, mis hermanos. Así que Dios te bendiga. Voy a orar antes de terminar, ¿verdad? Para que el Señor, esta palabra siga bendiciendo, siga edificando tu vida. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo tan poderoso. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído. Gracias, Padre, porque hoy tú has hablado. Hoy tú nos has enseñado, Padre, que somos altares tuyos, Señor, que somos ejemplo, que somos parte de tu ejército, Señor. Ayúdanos a utilizar esta palabra, Señor. Ayúdanos a edificarnos, Señor, cada día más, Padre. Que tu palabra, que levantemos altares donde quiera que nos dirijamos, Señor. Danos la sabiduría, danos las estrategias, Señor. Quita toda vergüenza, quita todo lo que no nos permite hablar de tu palabra, Señor. Que nuestros labios no se callen, Señor, si es para proclamar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, dejo en tus manos a cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando, a cada una de las personas que han necesitado saber, Señor, que todos somos escogidos por ti, Señor, que todos somos, Señor, somos
parte de tu ejército, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendigas, Señor, grandemente a cada uno de ellos y que si hay alguno que ha dudado, Señor, de tu grandeza, que ha dudado de tu poder, Señor, y de que tú estás dispuesto a escucharle, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú quitando toda duda de su mente y de su corazón. Haznos, Señor, humildes en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos, le dejo esta palabra creyendo que el Señor se va a glorificar en tu vida. Si aún tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te pido que lo hagas, te suscribas y le dé a la campanita para que en el momento que estemos transmitiendo una palabra de fe, un mensaje de parte del Señor, nuestros retiros virtuales, ¿verdad? Todo esto te llegue la notificación y tú no te pierdas de esta palabra que el Señor ha traído. Así que te pido también que compartas este video, que compartas este enlace, esta palabra que el Señor ha traído para que juntos llenemos la tierra de fe. Así que Dios te bendiga y te guarde siempre. Gracias, gracias, gracias.